Nada más que hay que caminar por la calle para ver que casi todo el mundo tiene algo hecho, un tatuaje. Un evento que marque la temperatura, cómo está la historia del tatuaje en Cuba, por dónde van los tiros. Y por supuesto, qué mejor espacio que Fábrica, poder mezclar en este laboratorio multidisciplinario de arte un espacio también de arte corporal. Hay un potencial grandísimo y la técnica que están manejando es como excelente. O sea, pura uva es como una asignatura pendiente que tiene uno siempre como de la idea esta de preparar un evento que de alguna manera te marque la temperatura, cómo está la historia del tatuaje en Cuba, por dónde van los tiros. Fábrica ha tenido un vínculo estrecho con la marca y nada, se acercaron a nosotros para ver el tema de hacer este evento que ya tiene unas magnitudes responsables ya. Y por supuesto, qué mejor espacio que Fábrica, poder mezclar en este laboratorio multidisciplinario de arte un espacio también de arte corporal. La polivalencia que tiene a nivel de espacio, a nivel de multidisciplinariedad, se parece un poco. Lo que la marca es en micro, la Fábrica lo es en macro un poco, son como que están en la misma sintonía. Mezclar un montón de acciones que tienen que ver con el arte corporal, no solamente el tatuaje, que es lo que digamos, más visible se ha hecho, también el tema de las perforaciones, el tema del cabello con tinte, cortes, también el tema de los turbantes que han habido. Sobre todo muy interesante el tema de las conferencias, de poder mostrar la historia del tatuaje, el tatuaje en prisiones. Bueno, en la cárcel le llaman quinta de rastrillo. Rastrillo es estas cosas de plástico con la que no se afeitan, el tema de las perforaciones en las culturas ancestrales de México, el trabajo de artistas franceses. México, Francia, Estados Unidos, Matanzas, Cienfuegos, La Tuna, Holguín. Ha venido mucha gente también de provincia al evento. Colegas y amigos, como o sea, la gente de Amigos Tatú y la gente de Dr. Lacra, Sol. Pues empecé a tatuar yo creo que hace como más de 25 años, con una manera muy precaria y pues me ha tocado ver como una especie de evolución, ¿no? De cómo se ha ido transformando el tatuaje, de la visión que tiene la gente de los tatuajes, de las técnicas. Mucha gente con mucho swing, mucha gente joven, pero gente de todas las edades en definitiva también. A few years ago, after I first came to Cuba and met a lot of tattooers, I understood how difficult it was to get supplies and realized that I could try to help them. So we started to bring tattoo supplies and teach people safe tattooing and ethics and things that would improve the conditions for people that were tattooing here. Porque la necesidad aquí era más grave de lo que nosotros en los Estados Unidos nos habíamos imaginado. Las cosas que son muy fáciles para nosotros alcanzar, papeles de toalla o para limpiar el estudio, los químicos que uno necesita, ustedes no lo tenían aquí, se los traemos y se nos hace a nosotros la mente un poquito más fácil, que los tatuadores aquí están haciendo las cosas mejores. Han estado tatuando en varias estaciones. Claro, eso era algo que era importante, que existiesen espacios de trabajo donde la gente pudiese mostrar no solamente su trabajo, sino cómo hacía su trabajo. Se abrió un concurso, una convocatoria abierta a todo el país, donde artistas mandaban sus diseños y un jurado entonces escogía esos diseños. Entonces, los tatuadores que estamos presentando aquí en Fábrica son resultados de ese concurso. Más que nada me impresiona muchísimo el nivel de dibujo que existe aquí, ¿no? Hay un potencial grandísimo y la técnica que están manejando es como excelente. Ha habido también un ambiente así de camaradería porque se han prestado los espacios y han compartido ahí los tatuadores. Yo creo que ha sido bueno para los tatuadores intercambiar
O sea, ellos no están haciendo nada que no hagan todos los días en sus provincias, en sus casas. Lo que pasa es que ahora los amplifica. Y siempre soñaron con venir, ¿no? No solamente venir a ver, sino, o sea, como espectadores, sino como artistas que los contemplaran. Y yo creo que sí, que es súper tocado, ¿no? Interesante, ¿no? La gente cuando habla, comparte y después han compartido hasta tatuajes, ¿no? Se han hecho tatuajes unos a otros. Yo creo que también ha hablado de una madurez de estos artistas, ¿no? También a la hora de presentar este tipo de eventos con una alta calidad artística, de una alta responsabilidad frente al tatuaje, frente al tema de la sanidad, frente a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del arte corporal. Hay mucho desconocimiento, hay una visión cómoda inclusive desde la institucionalidad cubana. Y o sea, puede ser que crees por un problema de desconocimiento o de prejuicio, crees un caos. Y la solución a veces no es quitar máquinas ni prohibirlo, porque la gente tatúa con cualquier cosa. Tú coges una espina afilada y tinta y ya está, y lo hace. ¿Sabes? Que se quiere tatuar se va a tatuar, aunque lo prohíba. Nada más que hay que caminar por la calle para ver que casi todo el mundo tiene algo hecho, un tatuaje, y yo creo que es importante abordarlo, sobre todo porque el tatuaje, amén de su faceta estética, su faceta artística, tiene otra que es un poco compleja, que es el tema de la higiene. Tattooing is happening here. It's always happened here. And having it on display is the best way to show everybody that tattooing is not dangerous, that it's a legitimate form of art and a way for people to connect with each other. Yo creo que esté pasando esto aquí es un poco formativo también para muchos tatuadores que a veces no tienen en cuenta todos los recursos y todos los requisitos que hay que tener para hacer este tipo de arte, y también para el público en general, que cuando se va a tatuar sepa ¿qué hace falta para esto, para tener toda la higiene necesaria en esto, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos es el mismo reto siempre, o sea, lograr que por una vez y por todas que se legalice la actividad en Cuba, o sea, ya si es en términos de arte o en términos de oficio, ya eso son cosas que hablar, pero creo que es súper importante que el tatuaje se acabe de legalizar, o sea, de por lo menos sentarnos a hablar del tema con las instituciones de cultura o con las instituciones que tienen que ver con la legalidad en Cuba, a hablar sobre eso, o sea, por lo menos acercarnos y decir, bueno, vamos planteando como una posibilidad, para que sepan qué es lo que hay detrás justamente de un tatuaje, ¿no? O sea, que no solamente son cosas que tienen que ver con lo estético, que te guste, no te guste, el placer, el displacer, sobre ver algo, sino también tiene que ver con cosas de salud, higiene. Dentro de las personas que estudian historia del arte se han acercado mucho a hablar del tema del tatuaje. O sea, yo creo que es lógico que haya un espacio para hablar del tatuaje más allá de la forma, el color o de la técnica, ¿no? It's important for tattooers to know each other and work together and cooperate and understand that everybody wants the same thing. They want to make good tattoos and they want to be safe. And if they work together, they'll understand that. But if people don't get together and work together, people just they imagine that things are a certain way and maybe they're not. Creo que es muy importante que los tatuadores se retroalimenten y tengan ideas que no solamente son como tomadas del internet, ¿no? Que ahora todo el mundo nada más se basa en las redes sociales, en las fotos que puede encontrar en la red, y eso creo que hace muy homogéneo todo el movimiento que está pasando, todo el movimiento creativo, ¿no? Entonces se me hace importante que la gente tenga un contacto real y de otra manera en este tipo de eventos, ¿no? Para que surja algo más original. Creo que si no hay este tipo de eventos, todo se vuelve como muy homogéneo y muy plano y en cierta forma aburrido, ¿no? Eso es como tinta en el agua. La vez que la tinta toque el agua, crece. No hay como parar eso, no hay una forma de pararlo.